Padre Celestial, ayúdame para ser tu instrumento. Lléname con tu Santo Espíritu. Permíteme, Señor, que esté aquí en tu cátedra santa, en la justicia de Cristo y no en mi justicia. En las palabras tuyas y no en las mías. Y que mis hermanos no me vean a mí, ni me escuchen a mí, sino tu palabra y el discernimiento que tu Santo Espíritu les dé. Guíalos a toda verdad conforme a tu promesa. Háblanos, pero danos la gracia de obedecer lo que tú nos digas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hemos aprendido en todos estos sermones? Si yo hiciera hoy un quiz, un parcial escrito sobre lo que hemos aprendido acerca de el capítulo 14 de San Juan, yo no sé si lo pasaríamos, empezando por mí, ¿no? Porque quiero que piensen y sean conscientes de lo olvidadizos que somos nosotros. Ahorita que ustedes lleguen a las casas, traten de hacer memoria del sermón. Traten, mientras están en el almuerzo. Qué bueno que dijo hoy el Señor a través del predicador. Y verán que les va a costar volver a traer pensamientos e ideas del sermón. En la pequeña iglesia de Cornerstone en Beverly, Massachusetts, del pastor David Green, tienen la costumbre de reunirse a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde los domingos para una nueva reunión, y todo lo que hacen es recordar y discutir el sermón de la mañana. Esa es la costumbre que tienen ellos. Una costumbre muy interesante, muy bonita. Pero hoy vamos a tratar de recordar algo de lo que hemos estudiado, aprendido en este capítulo. Y si Dios nos permite, pues adelantamos, ¿no es cierto? Pero yo no tengo afán, porque yo quisiera que estas enseñanzas quedaran bien plasmadas. Ustedes se acuerdan que cuando empezamos a hablar del capítulo 14 de San Juan, dijimos que el ambiente de esta reunión en el cenáculo, porque esto sucedió en el cenáculo, a partir del capítulo 12 de San Juan, está sucediendo lo que pasó cuando Cristo se reunió con sus discípulos por última vez para instaurar la cena y para celebrar la Pascua con ellos y para prepararlos para lo que venía. Entonces ese ambiente en esa reunión estaba cargada de traición, de sufrimiento, de angustia, de frustración, de muerte, tortura, negación y abandono. Panorama muy gris, muy oscuro. Acuérdense que ahí se mencionó: uno de ustedes me va a traicionar. Usted me va a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Ustedes me van a abandonar. El Hijo del Hombre es necesario que caiga en manos de pecadores y lo van a crucificar. El ambiente era oscuro, era un ambiente enrarecido. No, ni siquiera parecido a cuando usted tiene los peores momentos de nostalgia y de tristeza y de depresión, que ahora es tan común entre los hombres, ¿no? Y entre las mujeres. Pero el fin glorioso de esa reunión del Señor tan especial, porque él, acuérdese cómo empieza él diciendo, dice: yo deseaba en mi corazón tener este tiempo con ustedes. ¿Cuál era el fin? El fin glorioso de esta reunión era mostrarles a los discípulos el valor incalculable y eterno del rescate del pueblo de Dios, de sus escogidos, entre los cuales
Creo que estamos todos los que estamos aquí, o por lo menos muchos. Por eso lo pertinente del versículo cuando empieza, dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y de una vez se empieza a mostrar la identidad, la igualdad, la naturaleza de comunión perfecta y de unidad entre el Hijo y el Padre. Y de aquí en adelante el énfasis del capítulo será sobre la unidad perfecta en la Trinidad. Ya memorizaron el versículo tan corto pero tan profundo que estudiamos aquí con este tema. Eso está en el capítulo 10 de San Juan. Y me refiero al versículo 30, que dice muy extensamente, el versículo grandísimo, dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Ya lo aprendieron de memoria? ¿Cómo es que dice Juan 10:30? A ver, en orden. ¿Cómo es que dice 10:30? Amén. Las palabras de Jesús en San Juan 14 no estaban dirigidas a buscar el consuelo personal. Jesucristo no estaba diciendo las cosas para tratar de animarse a sí mismo. El propósito era ministrar con gracia los temores y la confusión de sus discípulos. ¿Usted está confundido? ¿Usted tiene inquietudes? ¿Hay algo que lo perturba? ¿Usted sabe quién es el dueño de la paz? La paz de la mente y la paz del corazón. Jesucristo. Amén. Acuda a Él. ¿Y cómo animó Cristo a los discípulos en San Juan 14? Enfocó su visión hacia el cielo. Les dijo, dejen de tener la visión en los problemas. No se angustien, no comiencen a mirar y analizar la problemática que los rodea. Miremos más lejos, vamos al cielo. ¿Y cómo hizo eso el Señor Jesucristo? Comienza a decirles, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Hay muchas casas, muchas habitaciones. ¿Usted cree que son muchas habitaciones? Estaba escuchando un estudio sobre la descripción que se hace en Apocalipsis de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, enorme, y hay gente que se pone a calcular cuánto es la medida, y a compararlo con ciudades superpobladas como Tokio y todas esas cosas. Es muy interesante, pero hoy no lleguemos hasta por allá, porque todo lo que Dios hace y lo que Dios promete es perfecto. Creemos que nos está preparando un lugar. También le dijo a los discípulos, ahí hay muchas moradas, pero yo me voy a prepararles la de ustedes. Y yo me imagino que la hermana Lucelena está segura y cierta de que el Señor Jesucristo le está preparando una mansión. Yo también. Yo no sé usted. ¿Está muy preocupado por la hipoteca que tiene aquí? Allá no la va a necesitar. Allá se la van a entregar impecable sobre una calle de oro. Así dice que son las calles de la Nueva Jerusalén. ¿Qué más les dijo el Señor para animarlos? Porque mientras Jesús prepara nuestro lugar allá en el cielo, el Espíritu Santo nos capacita aquí para cuando lleguemos allá. Él no nos dejó huérfanos, y eso se lo aseguró a sus discípulos en el capítulo 14 de San Juan. Yo no los dejo solos. Ustedes no van a quedar solos. Hermanos, por amor de Dios, disipe cualquier pensamiento que le llegue a su cabeza de que usted está sola sufriendo y luchando en este mundo. No está sola, no está solo. Él está aquí, está con usted, está a su lado. Le envió a alguien que se llama ¿cómo? El Espíritu Santo, el Paracleto, el abogado, el asistente, el que siempre está a su lado para ayudarlo. No está solo. No se deje meter esa mentira de Satanás. Ay, pobrecito yo. ¿Cuál pobrecito yo? Decía mi señora madre. Pobrecito el diablo que no alcanzó bendición. Era un dicho, ¿no? No estoy diciendo que esto sea palabra de Dios ni nada de eso. Para decirles, cuidado con la autocompasión, porque la autocompasión es un pecado que usted comete.
Yo tenía esa tendencia de, ay, yo 30 años de pastor y mire cómo me tratan, pobrecito yo. O sea, Leonel, un día en oración, el Señor, no es que me habló, no es que me dijo, no, yo sentí en mi corazón, Leonel, lo que te debe importar es que estás bendecido en los lugares celestiales en Cristo, punto, se acabó. Entonces mire cómo Cristo está animando a sus discípulos. También les dijo, yo voy a volver por ustedes. Voy a regresar y los voy a tomar porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Sigue animándolos, versículos 2 y 3, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos. Como lo debieron saber sus apóstoles. Pero a veces dudamos, como Tomás y Felipe. Por eso debemos recordar con frecuencia la solemne declaración del yo soy. Esa declaración que está en Juan 14:6. ¿Quieren mirarlo? ¿Están ahí? ¿Lo tienen? Juan 14:6. ¿Me ayudan a leer, por favor? Juan 14:6. Vamos juntos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, el único camino, escúcheme bien de una vez por todas, porque no falta la tentación de que piensen que hay otros caminos, porque a veces suenan como cosas muy piadosas. Todos los caminos llevan a Dios. Uy, qué piedad. Cuidado, esa es una afirmación satánica. Eso de piedad no tiene nada. Es una mentira. El único camino por el cual una persona pudo, óigame bien, puede y podrá acercarse a Dios Padre mientras este mundo exista, es por medio de Jesucristo. Hermano, el 67% de los colombianos son católicos romanos. Y ustedes saben que yo respeto mucho la Iglesia Católica Romana. Yo nací católico, crecí católico, estudié 7 años para cura. Bueno, yo tengo un corazón franciscano, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Pero hay que decirle a los hermanos que están allá, o no son hermanos, a los católicos romanos que están allá, hay que decirles ese pensamiento de que nosotros llegamos a Cristo por María es otro invento de Satanás. Cuidado con eso, porque van a ir por camino equivocado. Hay que decírselos si es que los amamos, si es que tenemos compasión. Cuidado con que el diablo no les susurre, no, seamos tolerantes, hay que aguantarlos, que ellos también de pronto van a encontrar el camino. De pronto ese camino también nos lleva a Dios. No hay sino un solo camino. Uno solo. Ninguno otro. ¿Usted está muy preocupado por la situación de Colombia? ¿A usted le parece que la situación nuestra es cuestión del gobierno, del presidente de turno, o la culpa de esos desgraciados del pasado? No, 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 no. La culpa es de un país que en su 70% le dio la espalda a Dios. Ese es el problema. Hermano, no le bote más corriente a la política. No se desgaste en eso. Nadie va a arreglar este país, solo el Señor. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? Que más y más colombianos conozcan a Cristo. Recordemos algo que dice en Mateo muy claramente. Vayan al Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículo 27. Capítulo 11, versículo 27. Y estamos recordando lo que hemos aprendido, ¿no? Todavía no hemos entrado al sermón. Entonces, Mateo 11, 27. Todas las cosas
me fueron entregadas por mi Padre. Están leyendo, ¿no? No dice algunas cosas. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Óigame bien, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino ¿quién? El Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sería que el Señor se quedó cortico en lo que nos tenía que decir? Y de pronto se le olvidó San Pacho, San Bartolomé, San Judas, la Virgen Morena de España. ¿Qué? ¿Sería que le faltó algo? Solo Cristo revela al Padre. Nadie más, nadie más. Solo Cristo revela al Padre. Ese versículo lo podemos encontrar también en Lucas 10:22, para que ustedes vean la insistencia, la importancia de esta afirmación de las Escrituras. Otra cosa que hemos aprendido en este sermón es que todas las bendiciones mencionadas hasta este momento se resumen en una sola frase: conocimiento de Dios. Conocer a Dios y a su Hijo amado. Menos mal que no todos saben que están entrando algo sabroso ahí, ¿no? Atención. Sigamos en esto que es mucho más importante. Entonces, todo se reduce a una sola frase: conocer a Dios, conocer a su Hijo, a quien ha enviado. Este conocimiento es más que un mero entendimiento mental. Es más que un concepto que se aprende. ¿Ustedes se acuerdan de ese versículo en Santiago tan duro que dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Sí? Ah, muy bien, pero los demonios también creen y tiemblan. Un conocimiento intelectual, académico de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, no te lleva al cielo, te lleva al infierno. No es un concepto meramente intelectual, es una relación real e íntima. Relación real e íntima. Conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y en otra parte del Evangelio dice: separados de mí. Amén, ustedes lo saben, lo conocen. ¿Qué más hemos aprendido en este capítulo 14 de San Juan? Felipe, con sus preguntas nacidas en sus dudas, le da otra oportunidad a Jesús para enseñar la verdad. Felipe le dice: muéstranos al Padre. Dejemos de hablar tanta cosa, tanta palabrería. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le contestó el Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no niega la Trinidad aquí. Jesús recuerda a Felipe que Él es el único que revela al Padre. En el versículo 10 de San Juan 14, la morada recíproca, el Padre en el Hijo y este en el Padre, aparecen de nuevo para ser desarrollada y explicada. ¿Qué dice en Juan 14:10? En Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí? Las palabras que yo te hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y recuerden que Él nos va a decir que vamos a hacer obras más grandes que las de Él. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros y nosotros en Él. Eso se amplía en Juan 14:20. Pónganle la mirada al versículo 20. Y ayúdenme a leer todos, ayúdenme a leer todos. En aquel día, aquel día vosotros conoceréis. Y nos está preparando para darnos una lección tremenda. Está animándonos para
darnos una lección que nos debe afirmar y nos debe llenar de entusiasmo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay tres grandes unidades proclamadas en las Santas Escrituras. Primero, la unidad de las tres personas de la Trinidad. Segundo, la unidad de las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Y tercero, la unidad de Cristo y su iglesia. Somos uno en Cristo. Somos uno. Es muy importante que fijemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Vayan a Juan 17, versículo 21, porque aquí está el culmen de la explicación de lo que Cristo está hablando acerca de la unidad. Recuerden que en el capítulo 17 ya Jesús está orando. 17. Ya Jesús está orando. Entonces en el 21 dice, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, ¿cómo hacemos para lograr que haya aquí unidad? ¿Y por qué me preocupa? ¿Por qué estoy tan enfático en eso? Porque si ustedes leen con atención el versículo que acabamos de leer, ustedes tienen que ver que con toda claridad el Señor nos está diciendo que la unidad en la iglesia debe ser visible. El mundo la debe dar, la debe ver, perdón. ¿Para qué? Para que haya una consecuencia, un resultado, un fruto de esa unidad visible. ¿Qué cosa? La fe de ellos, que crean. Esto nos debería hacer preguntarnos muchas cosas. Esto debería cuestionarnos. Esto debería ser motivo de reflexión profunda. ¿Por qué Colombia no cree? ¿Cuántos años llevamos de evangelización en Colombia y todavía el 62% de ellos no son cristianos? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Es muy importante creer de todo corazón en esta unidad entre el Padre y el Hijo. Si no creemos por lo que dice Dios, según San Juan 14, debemos creer por sus obras, por sus milagros, por sus hechos. El respaldo sobrenatural de todas estas verdades. Y para animarnos a creer en esta unidad perfecta y necesaria, el Señor nos dice, miren ahí el versículo 12, en San Juan 14, el versículo 12. De cierto os digo. Y cuando yo les enseño que está esta expresión de cierto, es que el Señor está diciendo, présteme toda atención. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué razón? Porque yo voy al Padre. Aún las hará. Es muy importante fijarnos en esto, en este por qué. Pues es la esencia misma de la unidad entre el Padre y el Hijo, de que se nos ha venido hablando en todo el capítulo. Y también aprendimos que se trata de obras de ministerio, no de los milagros que hizo Cristo. Se trata de obras de ministerio, de crecimiento del reino, de predicación, de evangelización, de discipulado. Se trata del fruto del testimonio entre las naciones. Y también aprendimos que para lograr esto, Cristo es suficiente. Hay que pedir las obras de ministerio.
Hay que pedir las obras para la extensión del reino al Padre en el nombre de Jesucristo, según los versículos 13 y 14, y Cristo lo concederá. Hermanos, no crecemos, no ganamos almas por una sencilla razón: no lo pedimos. No lo pedimos. Estoy orando por mis vecinos. Estoy orando por los paisas. Estoy orando por la dueña de esa casa. Estoy orando por Agustín, al que llaman pajarito. Hostiles. Pero Dios quiere su salvación. Anote por ahí donde está anotando: orar por los paisas, por la vecina del lado, por Agustín el pajarito. Hay que orar por ellos, porque el Dios de los imposibles puede transformar estas vidas. Y no deberíamos levantarnos de nuestra oración hasta que no nos viéramos aquí arrepentidos, proclamando con nosotros la gloria de Dios. Porque el Señor nos dice en su palabra: no cesen de orar. Oren continuamente, insistentemente. Y nos puso como ejemplo una viuda cansona. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Orar en el nombre de Cristo, también aprendimos aquí, es identificarnos con su voluntad. Orar en el nombre de Cristo significa que nuestra voluntad se pone en paralelo perfecto con la voluntad de Cristo. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? Que el pecador se convierta y viva. Que vamos con el mensaje a todas las naciones. Las respuestas a las oraciones que Él prometió, todas son para la gloria del Padre en el Hijo. Juan 14:13. Miren lo que dice ahí. Juan 14:13, ayúdenme todos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otra vez les digo, no dice ahí posiblemente. Es un futuro perfecto, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesucristo nos enseña en la oración la unidad estrecha, la relación perfecta entre las personas de la Trinidad. La unidad es un asunto crucial y fundamental en nuestra fe. Hermano, usted tiene diferencias aquí con lo que enseñamos y con lo que creemos y con lo que nosotros hemos recibido de Dios como una verdad. Esfuércese, doble rodilla, ore, sea honesto. Estudie, inquiera, porque tengo la conciencia tranquila que solo les he enseñado el consejo de Dios. Solo eso. Me han acusado de muchas cosas en mi vida pastoral, de cosas ruines y bajas, sin ninguna misericordia, pero nadie me ha acusado de que he enseñado una doctrina errónea. Gracias a Dios. Es por su gracia, no porque don Leonel tenga mérito. Si hay alguien errático en la vida, soy yo. Pregúntele a mi esposa. Pero me cuido de presentarles el mensaje de la Escritura. Hay una cosa del presbiterianismo que a mí no me gusta. Sin embargo, soy presbiteriano. Es una de las cosas que yo encuentro como defecto en la doctrina presbiteriana. Y es que el presbiterio es una iglesia. Yo como pastor no pertenezco a esta iglesia. Yo pertenezco al presbiterio. Eso es lo que dice la confesión y lo que dice el presbiterianismo. Los pastores no pertenecen a las iglesias locales, pertenecen al presbiterio. Y el presbiterio es una iglesia, y ahí es donde yo tengo mi problema. Si el presbiterio es una iglesia, ¿dónde están los ancianos del presbiterio? Esa es mi pregunta.
¿Por qué les cuento esto? Porque yo no creo que el presbiterianismo sea perfecto. No hay iglesia perfecta. No la hay. Pero sí les aseguro que el presbiterianismo es una de las denominaciones más cercanas a la Biblia que usted puede encontrar. De hecho, ¿qué hacemos aquí? Confrontarlo con la palabra, incitarlo a que la estudie, desafiarlo a que se enamore de ella. San Juan 14, versículo 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero en el contexto nos está hablando claramente que está diciendo cosas para la extensión del reino. Ministerio. Sí, es muy importante que nosotros entendamos que en estos dos versículos Cristo promulga la misma declaración. Eso es importante, unidad perfecta en la Trinidad. Si no aprendemos esto, seremos muy lentos en el aprendizaje sobre la oración. Por eso Santiago en el capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, y yo les digo que se confronten con sus oraciones. ¿Qué es lo que usted pide? Padre, uy, este arriendo, Padre, qué pesar, qué carga. Padre, el mercado. Padre, la vida cara. Padre. ¿Cuál es el principio sencillo que Cristo nos ha enseñado? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas os serán añadidas. Dios nos está gritando desde hace mucho tiempo y nos dice: por favor, hijos, yo sé lo que ustedes necesitan. Yo sé que ustedes necesitan comer, yo sé que ustedes necesitan beber, yo sé que ustedes necesitan vestido, necesitan casa, necesitan transporte, yo sé eso. Pero el asunto está en esto: busquen primeramente lo de arriba, lo demás será añadido. Hermano, y usted se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche solo buscando lo de aquí. Piensen eso. Piensa en eso y no me diga que usted le cree a Dios, porque si usted le cree a Dios, usted diría: está bien, Señor, acepto tu recto. Yo me ocupo del reino y tú te ocupas de lo mío. Eso es lo que uno hace como misionero. Eso es lo que uno hace cuando deja todo y se va para Baupés, o se va para Nueva Guinea, para Guinea Ecuatorial, o se va para Afganistán, o para Siria, o para Turquía, aún a riesgo de que le corten la cabeza. Si tiene ese tipo de convicciones, buscar primero, busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Versículo 15, por favor. Gracias a Dios, Rubén nos entregó el servicio a buen tiempo, porque ansiaba llegar a este punto. Versículo 15. Todos, por favor, todos. Si me amáis, guarda. Oiga, ¿qué exégesis le aplicamos a este versículo para que lo podamos entender? ¿A qué erudito llamamos del internet o de los Estados Unidos o Inglaterra para que nos venga a explicar ese versículo? Miren la declaración tan sencilla. Si ustedes me aman, ¿qué tienen que hacer? ¿Y cuáles son los mandamientos? No. ¿Cuáles son los mandamientos? Perdón. ¿Cuánto? Toda la Biblia es mandamiento. ¿Sí o no? Pero el Señor en su misericordia lo resumió en 10, el monte Sinaí. Y todavía más misericordia lo resume en 2. Ame a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Y al prójimo como a usted mismo. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley. Toda la ley. Y les preguntaba en el sermón pasado: ¿puede haber una manifestación más grande de amor que el deseo de que la gente no vaya al infierno?
Los que escucharon el estudio bíblico por las redes esta mañana, que se los mandé tempranito, a las 6:00, para que tuvieran tiempo de oírlo, mientras tendían las camas y mientras planchaban la ropa y mientras hacían estas cosas. Se dieron cuenta de la historia del rico y Lázaro, ¿no? Cristo hablando del infierno y hablando de tormentos. Y ustedes dirán, ay, pastor, no haga terrorismo espiritual. No es que esto es terrorismo espiritual, Cristo lo habló, Cristo lo dijo. Porque es que hay mucha gente que dice, no hay infierno. El infierno es esta vida. No, mi querido hermano, hay un infierno, un lugar de tormento. ¿Usted quiere que su vecino vaya allá? ¿Usted quiere que su primo vaya allá? ¿Usted quiere que su tío vaya allá? ¿Usted quiere que su mamá vaya allá? ¿Quiere que su papá vaya allá? ¿Quiere que su abuelo vaya allá? Si usted está muy tranquilo y no le importa si toda su parentela va para el infierno, perdóneme, usted no es creyente. Usted no ha creído en nada. ¿Qué dijo el rico? Una de las cosas que pidió, primero pidió agua. Le dijo a Abraham, es imposible, no se puede. Después dijo, entonces mándalo para que mis 5 hermanos no vengan aquí. Y él les dijo, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Tienen al pastor Leonel y a otros pastores de la Reforma en Villavicencio que los escuchen. Los tienen a ustedes, hermanos. Vamos a Deuteronomio rápidamente para que terminemos. Deuteronomio capítulo 6. Y no lo vamos a leer, ustedes ya lo escucharon, ¿no es cierto? Pero vamos a centrarnos en el versículo 4 por ahora. Deuteronomio 6:4. Y me gustaría leer, oigan ustedes los de Betania de la Reforma, labranza de Dios de Villavicencio. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Punto. Hay que partir de eso. ¿No es cierto? Versículo 5. Y ustedes amarán a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el 6 es algo que siempre me ha impactado. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? ¿Dónde? Perdón el entusiasmo. ¿Cómo así? ¿Cómo es que dice? Yo creo que no están en el corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué tal que yo les predicara así? Estas palabras estarán sobre tu corazón. Póngale pasión a esta vaina. Acuérdese que los presbiterianos debemos dejar de ser dibujados con corazón pequeñito. Hay que ponerle corazón grande a esto. Pasión por la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, y una vez que estén en su corazón, Dios en el versículo 7 nos dice lo que tenemos que hacer, lo que haremos necesariamente como resultado de que estas palabras de Deuteronomio están en tu corazón. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, es decir, en toda ocasión. Hermanos, la importancia de sus hijos. La importancia de la teología del pacto. Aquí hay legislación para los hijos. Léanse todo Deuteronomio 6, el pasaje central de la Biblia para la formación de los niños. Pero para que usted pueda hacer esto, las cosas de Dios deben estar en su corazón. ¿Usted no le enseña a sus hijos? ¿Usted no le invierte tiempo al altar de la casa? ¿Usted no tiene un devocional con los que viven con usted bajo su techo? Eso indica, hermano, que las cosas de Dios no están en su corazón. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es uno de los más grandes mandamientos que tenemos en la Biblia?
Vayan y hagan discípulos. Hermanos, si ustedes no son capaces de discipular a sus niños desde que están en el vientre de la madre, ustedes no discipularán a nadie en su vida. A nadie. Muchas personas se han ido de esta iglesia porque yo no he podido cambiarles a sus hijos marihuaneros o bazuqueros o borrachos o groseros o altaneros o ladrones. Y vienen a mí a pedir, pastor, tengo un hijo, tengo un nieto que me pega, me agrede, haga algo, vaya, hable con él. Y yo digo, hermano, ¿qué le voy a decir? La única cosa que tengo para su nieto, para su hijo, es que crea en Cristo, que crea el evangelio. Pero hermanita, eso se lo debió enseñar usted cuando él estaba chiquitico. Desde la cuna, en los primeros 5 años de su vida. Ahora solo nos queda arrodillarnos y clamar a Dios por misericordia para él. Y no les gusta esa respuesta. Quieren que el pastor vaya con la varita mágica, les pegue en la cabeza y les diga, transfórmate. Vamos a 1 Corintios 7. Todavía tengo 3 minutos. 1 Corintios 7. Hermanos, si quiero que lean esto, encomendándose al cuidado del Espíritu Santo. Porque estoy convencido que la extensión del reino empieza en su casa. El discipulado y la evangelización empieza en su casa. No se engañe. Empieza en su casa. Vamos a leer en 1 Corintios 7, el versículo 14. Miren lo que dice. Síganme con mucha atención. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y, entre paréntesis, creyente, ¿no? Para que me entiendan bien. Y la mujer incrédula en el marido creyente. Noten aquí la importancia de casarse en el Señor. Noten aquí la importancia del matrimonio delante de Dios. El matrimonio santifica. El matrimonio es uno de los instrumentos de Dios para santificar. Eso de andar rejuntados y de andar amancebados y de andar ustedes en sus propios caminos, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ustedes le digan, Señor, usted es testigo de mi unión. Entonces dice en la mujer, pues de otra manera, está diciendo ahí en Corintios donde estamos leyendo, pues de otra manera vuestros hijos serían ¿qué? Inmundos. Oiga, oiga. Es la Biblia, no es el pastor Leonel, no soy yo, es la Biblia. Dice, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son ¿qué? Mientras que ahora son ¿qué? ¿Quiénes tienen bebé aquí? ¿Quiénes tienen bebés? Y van a tener, Jeremías, eso. Vean. ¿Están convencidos que sus niños son santos? ¿Qué significa santos? Apartados por Dios. Apartados por Dios, susceptibles de la obra en el pacto. Esta es una declaración notable acerca de un matrimonio, una familia donde por lo menos uno de los dos es creyente. ¿Qué tal cuando los dos son creyentes? Pero para que podamos comprender bien este pasaje, como es mi deseo, vámonos al capítulo 1 y el verso 2 de esta misma carta. 1 Corintios 1, verso 2. Rapidito, porque me tocó terminar ya. Perdónenme si me paso 2 o 3 minutos, pero necesitamos concluir. 1 Corintios 1, 2.
Dice Pablo saludando a la iglesia de los Corintios, dice, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios, a los corintios. ¿Qué había en Corinto? Habían problemas de ética, habían problemas de moral, había división, había crítica, había murmuración. Estaban poniendo en tela de juicio la condición de apóstol de Pablo, lo despreciaban. Era una iglesia problemática, muy defectuosa. Pero aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿no? A los santificados en Cristo. Imagínense, a ellos le está diciendo los santificados en Cristo. Llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es interesante la construcción semática o idiomática de esta enseñanza. Santificados, apartados por Dios, pero al mismo tiempo llamados a ser santos. Como son niños, son santos, pero llamados a ser santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que en cualquier parte, como aquí en Betania, en Villavicencio, invocamos el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, los creyentes, los que han roto con el pecado y ahora sirven al Señor. Y habría más que decir, pero el tiempo se nos acaba. Este, mis queridos hermanos, es un asunto que toca la doctrina de la predestinación. Romanos 8:30, rápidamente lo voy a leer para ustedes. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Su niño está entre ellos? Es probable, es muy probable. Usted dirá, no, hay que esperar que sean adultos. ¿A cuántos adultos he bautizado yo aquí que ahora están en el mundo otra vez? Que llegaron a esta iglesia detrás de una de las muchachas que hay aquí y se quisieron hacer pasar por creyentes y hasta se bautizaron para que ella le creyera. Y una vez que ella les dijo no, se fueron. Eso no es cuestión de edad, mis queridos hermanos. Es cuestión de predestinación. Miremos rápidamente estos otros versículos para compararlos. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ustedes cantan aquí, su gracia es mayor, y lo cantan con un entusiasmo y les gusta ese himno, pero en verdad lo creen. ¿Ustedes creen que lo que está pasando generacionalmente entre sus hijos es fruto de la gracia? Gálatas 5:24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si 1 Corintios 7:16 declara que el cónyuge inconverso es santificado en el creyente, ¿cuánto más los hijos en un matrimonio donde por lo menos uno de los cónyuges es creyente? El versículo es concluyente. Los hijos de ustedes serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Eso es palabra de Dios? ¿Eso es inspirado por el Espíritu Santo? ¿Les negamos la señal y el sello de su separación por parte de Dios? ¿Les negamos su incorporación a la comunidad del pacto? ¿No les basta esta tremenda declaración de Dios en su palabra? Pidan todo lo que quieran en mi nombre y yo lo haré para la extensión del reino. Hermanos, ¿y dónde tienen que empezar a extender el reino? En su casa, con sus hijos, porque ellos nacieron santos. ¿Esta declaración es inspirada o no es inspirada? Piensen en eso. En Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En Hechos 16:15 dice, y cuando fue bautizada, estamos hablando de Lidia, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor,
entren en mi casa y posen. Y nos obligó a entrar. Hermanos, este asunto nos lleva a una coyuntura muy delicada. Aquí no estamos tratando de imponer un criterio humano, aquí se trata de que creamos todos juntos unidos una declaración de las Sagradas Escrituras. Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y una sola cosa les pido. Antes de decirme que estoy predicando errores, piénsenlo honestamente delante de Dios. Medítenlo, inquieran, lean, investiguen. Y después sí, con su actitud y con sus posiciones, díganme si estoy enseñando cosas erráticas o no. Hermanos, ese es el mensaje que yo recibo cuando ustedes no quieren entrar en una unidad perfecta en la iglesia. Esta es una iglesia presbiteriana. Sí, primero que todo cristiana, absolutamente. El requisito indispensable es que creas en Cristo. Pero si quieres que hagamos la misión juntos, debemos unirnos. Debemos unirnos, porque no tendremos el poder para ganar Colombia para Cristo. Y el propósito por el cual se plantó esta iglesia fue para tener una iglesia con visión de misiones. Esa fue la visión que Dios nos dio en los años 80 en el Baupés, a mi esposa y a mí, el Señor. Y de esta iglesita pequeña, insignificante, que muchos desprecian, han salido más de 27 plantaciones e iglesias en el país, sin que yo sea un doctor en plantación de iglesias. Y no ha sido asunto mío, porque ni yo me lo explico cómo el Señor lo hizo. Pero me envió siervos como Javier Gil, como Fabio Cano, como tantos otros, Germán, Nicolás. Yo a Nicolás no lo quise soltar ni, lo amarré aquí, lo amarré bien amarrado. Y él se dejó amarrar. Porque todos los que preparaba se me iban. Ahora bendito sea Dios porque están plantando iglesias por muchas partes. Y eso salió de aquí y eso es de ustedes. Y ustedes deben agradecerle a Dios que eso se pudo. Miren, estamos en una iglesia con déficit financiero. El presupuesto se nos bajó a la mitad de un momento a otro. No sé por qué, no sé la causa, pero Dios tenía algún mensaje en eso y tengo que aprenderlo. Estamos recuperándonos, gracias a Dios, pero una cosa que les quiero decir es, Dios está respaldando a Nicolás en una forma extraordinaria. Dios está respaldando a Germán en una manera extraordinaria. Dios está levantando sostenimiento para ellos de partes donde nosotros no imaginábamos. Y si ustedes quieren tener el privilegio de ser una iglesia misionera, pues unámonos. Creamos lo mismo, aprendamos lo mismo y seamos uno delante del Señor. Espero que el Señor nos haya hablado esta mañana y que haya tocado nuestros corazones y que salgamos de aquí con el firme propósito de obedecerlo. Amén. No con tanto entusiasmo. Yo amo los carismáticos de corazón grande. Lo que no amo son sus extremos y sus extravagancias y el desorden. Eso sí no lo amo yo. Ustedes dirán, ¿por qué el pastor nunca permite que uno haga? Porque unas palmas mal hechas son horribles. Y para que hagamos palmas bien hechas en una iglesia necesitamos que todos los 80 o 90 que estamos aquí entendamos un poquito de ritmo. Porque si no, eso se vuelve un aguacero. Porque yo le doy prioridad al orden. Porque el Dios que adoramos nosotros es un Dios ¿de qué? De orden. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre Celestial,
Te ruego, oh Dios, que bendigas a mis hermanos aquí presentes, a los que hicieron todo esfuerzo por venir, por estar aquí. Bendícelos con conocimiento, con una mente abierta, con luz, sabiendo que tienen el poder tuyo y que lo que ellos te pidan, tú lo concedes, si piden conforme a tu voluntad. Padre, a los enfermos aquí, tócalos. Acuérdate de Pedrito, acuérdate de todos los que tienen dolencias, pero sobre todo, Señor, sana nuestros espíritus y concédenos una iglesia unida, una iglesia misionera, una iglesia que te ama en verdad, cumpliendo tus mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.